Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Especial número 9, hermanos, amarte solo a ti, Señor. ¿Qué hemos de responder, hermanos, cómo hemos de responder a ese amor tan grande que Cristo tuvo por nosotros, amándole solamente a Él, no mirando atrás, y como dice este coro, estar ante sus pies, estar a sus pies, estar en su altar? Coro especial número 9, hermanos, número 9, amarte solo a ti. Señor.
una unción aquí cayendo sobre mí. Gloria a Dios. Seamos llenos, hermanos, de su presencia, que seamos llenos, como ayer orábamos en la noche, de su Espíritu Santo, que no estemos llenos de la carne, de las cosas del mundo, sino que seamos llenos de nuestro Dios. Vamos a pedirle eso en esta tarde. Aleluya. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Este coro, hermanos, ven Espíritu, ven, purifícame y lávame. Que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, hermanos. Todos necesitamos ser cambiados, ser limpiados con su bendita palabra. Cámbianos, Señor. Ayúdame. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Vamos a seguir alabando a Dios, hermanos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere leerlo también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea nuestro Dios, hermanos, porque ciertamente padecemos un poco de tiempo, sufrimos en esta tierra, hermanos, pero Él no nos deja así. Dice, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y cuando Él nos fortalece, podemos decir como Pedro: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a entonar este coro especial, número 100, que dice: mas el Dios de toda gracia. Gloria sea nuestro Dios. Y aunque usted esté pasando, hermano, por prueba, por necesidad, diga: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Él es digno de la alabanza. Sin importar lo que estemos pasando, hermanos, le hemos de alabar, porque Él es nuestro Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios.
Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dice Dios. este coro especial Gloria a 108, Dios, noble aleluya. sostén de la Sí, esperanza mía. amén. Siéndonos daría, hermanos, ese sustento, no sé dónde estaríamos, pero en su misericordia, Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Él Amén. está con nosotros, Gloria a hermanos. Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En Él tenemos paz, gloria sea a nuestro Dios. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tesoro del alma, que en su fuerza brilla, tiene paz, tiene paz.
porque nos sostienes fiel y no cambias. Grande es su misericordia y su fidelidad. Vamos a entonar, Dios está aquí, porque Él está con nosotros, hermanos, y después vamos a adorarle con una oración. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Porque si no, que sería de nosotros. Gloria a Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol.
Señor, por tu mano de poder levantándonos. Cuando ya no podemos más, vemos tu gracia. Cuando soy débil, soy fuerte en ti, dice Eucarista. Porque tú nos fortaleces. Tú estás con nosotros, Señor. No hemos de temer si tú estás con nosotros. Si el creador del universo, el creador de todas las cosas, el Dios trino, el Dios que todo lo puede, está con nosotros. El Dios que no duerme, que no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y tu entendimiento, Dios, no hay quien lo alcance, Señor. Los jóvenes se fatigan, Señor, y caen, pero los que esperamos en ti, Señor, tú nos darás nuevas fuerzas, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, bendito Dios. Te alabamos, Señor, porque tú nunca nos has dejado, Señor. Te alabamos, Señor, porque cuando clamamos a ti, Señor, tú nos escuchas, bendito Dios. Esa es la seguridad que tenemos, Señor, que de cualquier cosa que tenemos necesidad, clamamos a ti nuestro Padre eterno, el príncipe de paz, admirable y consejero. Nadie hay como tú, Dios fuerte. Estás con nosotros, nunca nos has dejado, Señor. Que no nos cansemos de alabarte, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. A entregar a ti, Señor, todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras preocupaciones. Y confiar, Señor, en tu cuidado, ese cuidado perfecto que tú tienes por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Si tú cuidas a los aves del cielo, Señor, ¿cómo no nos has de cuidar a nosotros si nos has amado? Si nos has dado a la salvación, nos has dado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el regalo más precioso, Señor. ¿Cómo no nos darás también todas las cosas, Señor? Te rogamos la llenura de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, bendito Dios. Estamos necesitados de ti, Señor. Queremos dejar las cosas de la carne, Señor. Que podamos menguar para que crezcas tú en nuestras vidas, Señor. Que todos los días, Señor, veamos tu obra en nuestras vidas, Señor. Que seas tú quien nos guíe, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a todos los días ser llenos de ti, bendito Salvador. Te lo suplicamos, Señor. Gracias, Señor, porque con estas alabanzas nos permites darte toda la gloria, Señor, la honra y la adoración, Señor, aunque aquí, Señor, tengamos que padecer un poco de tiempo, Señor. Gracias por las luchas, gracias, Señor, por la enfermedad, gracias por los problemas que nos hacen depender de ti, Señor, que nos hacen ver que necesitamos de ti, Señor. Gracias, gracias, porque en esas luchas, Señor, al final terminamos viendo, Señor, cómo tú nos fortaleces, Señor, y terminamos dándote toda la gloria, la honra y la adoración, Señor, levantando nuestras manos y reconociendo, Señor, que la obra es tuya, bendito Dios, que nosotros no tenemos ningún mérito, Señor, que nosotros sin ti no somos nada, Señor, que necesitamos de ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por hacernos ver, Señor, nuestra insuficiencia, Señor, nuestras limitaciones, que nos hacen voltearte a ver a ti, Señor. Bendito seas para siempre, porque en la angustia, Señor, clamamos a ti y tú nos oyes, Señor, como dice el salmista. Este pobre clamó a Jehová y le libró de todos sus temores. Así, Señor, nos acercamos a ti, reconociendo que no tenemos nada, Señor,
reconociendo que somos pobres en espíritu, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, escúchanos, bendito Dios, y haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Obra en la vida de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, te suplico que puedan ver tu mano, Señor, que puedan ver tu misericordia, Dios del cielo. Ayuda a tu iglesia, Señor, que no entre la duda, Señor, que tengamos claro que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, tú nunca nos dejas, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque si te tenemos a ti, no tenemos todo, Señor, estamos completos en ti, bendito Dios. Que el gozo de la salvación, Señor, siempre esté en nuestros corazones, Señor. Que tengamos el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, te lo ruego. Que andemos cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, Señor. Que nuestro corazón, Señor, siempre esté agradecido, bendito Dios. Que siempre nos recordemos el Evangelio, Señor. Lo que merecíamos y lo que por gracia nos has dado, la vida eterna, Señor, la seguridad y que algún día estaremos contigo, bendito Dios. Gracias te damos, Gracias, Señor, Padre. en el nombre de Creador Jesús. del cielo. Te damos muchas gracias. Amén. Gracias, Señor. Vamos a entonar, hermanos, el coro Nuestro 124 Salvador Jesucristo. de Amén, nuestros amén. escenarios que dice, porque grande es tu amor, Señor. Y antes de tonar este Gracias. coro vamos a depositar nuestra ofrenda. Dice la palabra de Dios: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Gloria a Dios. Después de depositar nuestra ofrenda, hermanos, vamos a orar para que el Señor también nos hable a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque grande es tu amor, Señor, con las gracias que doy a ti, con las cosas que has hecho en mí, con las gracias que doy, porque quiero expresar con esta alabanza, esta gratitud que dentro de mi alma recíbela, Señor, de mi corazón, es la ofrenda de amor. Admirable tus nombres, consejero eres príncipe, el Dios fuerte que da la paz y así la felicidad. Donde quiera expresar con esta alabanza, esta gratitud que dentro de mi alma recíbela, Señor, de mi corazón, es la ofrenda de amor. Vamos a ver, hermanos. Aleluya. Bendito Dios, te damos Gloria a gracias, Señor, Dios. porque nos has permitido alabar tu nombre, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración, Señor, por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, porque nos fortaleces, bendito Dios. Y es tu palabra, Señor, la que siempre nos ha de fortalecer. Es a través de tu palabra que te conocemos, Señor, que recordamos tus promesas, bendito Dios, que recordamos que no estamos solos, Señor amoroso. Te suplico, Señor, que fortalezcas la vida de tu siervo, Señor. Sánalo, bendito Dios, para gloria de tu nombre, Señor. Sé con él, bendito Salvador. Señor, lo que él preparó para la edificación de tu iglesia, Señor. Que
podamos, bendito Dios, estar con un oído atento a tu voz, Señor, que recordemos que cuando la palabra es predicada, eres tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, háblanos, bendito Dios, corrígenos, Señor, exhórtanos, pero también consuélanos, anímanos, instrúyenos con tu bendita palabra, Señor, a fin de que lleguemos a ser cada vez más como tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra nos santifique en esta hora, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, no solamente conocerla, Señor, sino que también la pongamos en obra, bendito Dios. Te rogamos que tú bendigas estos momentos, Señor, y que también en la predicación tu nombre sea exaltado, Señor. Háblanos, bendito Dios. Estamos deseosos, Señor, de escucharte, bendito Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así dejamos este lugar. Dios, aleluya. Aleluya. Damos gracias a Dios en esta tarde por la bendición de poder estar en su casa, de poder estar reunidos con el único propósito y fin de alabar y bendecir su santo nombre. Y le damos gracias a Dios por ello. Le damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Que el Señor bendiga también a nuestra hermana, que el Señor sea en su vida, nuestra hermana que ha dirigido este tiempo. Y bueno, ha sido un momento, hermanos, de gozo, el poder estar en la casa de Dios y poder alabar y bendecir su nombre. Vamos a leer, abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9, y leeremos del versículo 14 al versículo 17. Evangelio de Mateo 9, versículos del 14 al 17. Mateo 9, versículos del 14 al 17. Y continuamos también viendo, hermanos, esta serie de enseñanzas también del Evangelio de Mateo. Hemos estado en Mateo y también hemos estado en Juan, y hemos estado viendo cada una de las enseñanzas, cada uno de los evangelios de estos dos libros, poco a poco, pasaje por pasaje, momento por momento. Y ahora, bueno, vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura en este pasaje, en esta porción. Mateo 9, versículos del 14 al 17. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, de esta manera: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Porque vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y se hace peor la rotura, ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice este pasaje, esta porción del Evangelio de Mateo, sobre esta conversación breve que tuvieron los discípulos de Juan con el Señor Jesucristo. Recordamos lo que pasó ha pasado en este capítulo 9. El Señor Jesucristo había sanado a un
a un paralítico, lo había levantado, le había sanado de ese mal que tenía, lo habían llevado en una cama, en su cama, en un lecho, y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo demostró su poder, demostró su autoridad, no solo perdonando pecados, sino también sanando a este paralítico, a este hombre que le traían. Vimos también, hermanos, un poco, en su momento vimos acerca del llamamiento de Mateo, cómo el Señor Jesucristo llamó a Mateo y Mateo al instante le siguió. Y no solo eso, vemos más adelante que Mateo dio una cena, hizo una fiesta, vamos a decirlo así, en compañía de la gente, pues de la gente con la que se rodeaba en aquel tiempo, publicanos y hombres llamados pecadores por los líderes religiosos de aquel tiempo. Y vemos cómo el Señor Jesucristo fue criticado, fue criticado por sus enemigos, quienes le observaban, quienes le seguían para señalar alguna situación, y el Señor les responde con ese hermoso pasaje: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y después dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después de eso tuvo una conversación. El evangelista Mateo nos habla de una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con los discípulos de Juan. Si bien la conversación, el momento es después de esa plática que tuvo con escribas y con los líderes religiosos, si bien viene enseguida, no sabemos, hermanos, porque ya lo mencionamos, Mateo no está narrando esto precisamente, exactamente de una manera cronológica, vamos a decirlo, sino que cronológica en el sentido de que haya pasado una cosa tras otra de un momento a otro, sino que pasó cierto tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó de lo que ocurre en el llamamiento de Mateo y la fiesta, y lo que está ocurriendo aquí en la conversación con los discípulos de Juan. No sabemos cuánto tiempo había pasado. Sin embargo, el Señor Jesucristo, después de ese encuentro con los fariseos, dice la palabra de Dios, versículo 14, vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, vemos que constantemente al Señor Jesucristo le hacían preguntas. Vemos que a él le preguntaban y él daba respuesta. Muchas de las preguntas que en particular sus enemigos le hacían, muchas de ellas eran de una forma malintencionada, vamos a decirlo, porque buscaban hacerle caer. Sin embargo, parece ser que esta pregunta que le hacen los discípulos de Juan al Señor Jesucristo, parece ser que fue sincera, pero en esta pregunta el Señor aprovecha para dar una importante enseñanza, no solo a los discípulos, sino a quienes le escuchaban y le seguían. En los discípulos de Juan había una preocupación en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo, pues en aquel tiempo, hermanos, cuando había algún maestro o alguna persona que se hacía de discípulos, vamos a decirlo así, algún maestro que se hacía de un grupo de discípulos, de ese maestro se esperaba una conducta, una conducta en particular, un tipo de conducta, una forma de comportarse, una forma de hacer las cosas. Y la gente vio, en particular los discípulos de Juan vieron
que el Señor Jesucristo no se conformaba a esas normas. Los fariseos, vamos a decir, los maestros de la ley, se comportaban y vivían de una manera haciendo ciertas prácticas. Todos los maestros vivían de esa manera y en esas prácticas. Pero viene el Señor Jesucristo y vive de manera diferente. Lo vimos en el pasaje anterior, cenando con publicanos y pecadores. Eso no era algo que un maestro de la ley hiciera, un maestro, un hombre, un rabí hiciera. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo hizo. Comió con publicanos y pecadores. No, ya lo mencionamos en su momento y ahorita nada más lo explicamos en su momento. Ahorita hacemos solo la mención. No se hizo como ellos, pero sí estuvo con ellos para llamarles al arrepentimiento. En esos momentos, en esas circunstancias, Cristo estuvo con ellos. Los maestros no hacían eso. Ahora, después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, vemos en el Evangelio de Juan que algunos de los discípulos de Juan el Bautista, los animó para seguir a Jesús. Uno de esos discípulos fue precisamente el apóstol Juan, que había sido discípulo de Juan el Bautista, vino a ser discípulo del Señor Jesucristo. Juan 3:28, vosotros sois testigos que yo dije que no soy el Cristo. Y más adelante en el versículo 30 dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Entonces, el apóstol Juan, el profeta Juan el Bautista, constantemente animaba a sus discípulos para seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, vemos en este pasaje que no todos los discípulos de Juan el Bautista, le seguía, lo hicieron de esa manera. Muchos de ellos siguieron siendo discípulos del profeta Juan, y en este pasaje vemos que ese grupo de discípulos de Juan el Bautista vienen al Señor Jesucristo. Más adelante vemos un poco más de estos discípulos de Juan el Bautista en Hechos capítulo 19 versículo 3, cuando en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo encontró a un grupo de creyentes, a un grupo de hombres, dice, hallando a ciertos discípulos, dice el pasaje. Les preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Si hay Espíritu Santo, ¿en qué fuisteis bautizados? Les preguntó Pablo, y ellos respondieron, en el bautismo de Juan, en este caso Juan el Bautista. Entonces, había un grupo de hombres, de seguidores, de personas que seguían a este maestro, no a este siervo de Dios, Juan el Bautista. Y en particular, hermanos, estos hombres, bueno, en este pasaje se presentan al Señor Jesucristo, se presentan al Señor para responder, para resolver algunas preguntas, algunas dudas que tenían en cuanto a la práctica común y en cuanto a la práctica del Señor Jesucristo. En este momento, en el momento de este pasaje, se entiende que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel, por lo que dice Mateo 4:12, Juan el Bautista ya estaba en la cárcel, y entonces vemos a sus discípulos escuchando al Señor Jesucristo y en el pasaje haciéndole una pregunta. Estos hombres tenían dudas porque pues en ellos había una manera de ser, un entendimiento, algo en particular que ellos entendían y no veían en el Señor Jesucristo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, vean, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Estos discípulos habían empezado a ver al Señor Jesucristo, a seguirle. Y en el tiempo que habían seguido a Juan, se habían mantenido en la práctica de las tradiciones judías, de los judíos. De manera que cuando inician a seguir, a escuchar al Señor Jesucristo, ven esta diferencia entre lo que ellos hacían y los fariseos, que era el ayuno,
y lo que los discípulos no hacían. Y cuando le dicen lo que tus discípulos no ayunan, bueno, es pedirle una razón, por qué ellos no lo hacen de esta manera, y también como que de manera indirecta diciendo por qué les enseñas esta práctica, por qué ellos viven de esta manera como tú. No es algo directo, pero sí aludía al Señor Jesucristo. Hay algo interesante aquí, y es que en el Antiguo Testamento, hermanos, solo había establecido un ayuno. Solo en una fiesta se debía realizar o se tenía la práctica del ayuno. Esta referencia, este pasaje lo encontramos ahí en Levítico capítulo 16. A ver si es el pasaje. Levítico 16, en la fiesta de la expiación. Levítico, la fiesta más importante de los judíos, del pueblo de Israel. Capítulo 16, versículo 29. Si es esta, vean. En esto tendréis por estatuto perpetuo. En esa fiesta de la expiación, este era el mandamiento. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Ahora, ¿qué significa afligiréis vuestras almas? Bueno, dentro de lo que se hacía para cumplir con el afligir el alma, o sea, afligir a la persona, estar en un momento de aflicción, de abatimiento, vamos a decirlo así, en una actitud de humildad, en una actitud de humillación. ¿Qué es lo que hacían? Parte de las cosas que hacía el pueblo era abstenerse del alimento, ayunar, lo que nosotros conocemos como el ayunar. Entonces, el pueblo tenía como ordenanza para una única fiesta, tenía la ordenanza del ayuno para una única fiesta, la fiesta de la expiación. Y es en esa fiesta donde Dios les había ordenado que, bueno, afligir el alma, humillar la vida. Parte de eso era el ayunar, el abstenerse del alimento. Sin embargo, hermanos, en esta como en muchas otras prácticas o tradiciones, los judíos la llevaron más allá, fueron más allá. ¿Y qué hicieron? Tomaron el ayuno, esa práctica que era solo para el día de la expiación, tomaron el ayuno y lo hicieron como un requisito que se debía hacer, escuchen, se debía hacer 2 veces a la semana. Por eso, cuando en la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo dice en Lucas 18:12, yo no soy como ese publicano, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿O cómo dice? A ver, vamos a leer. Lucas 18:12. O sea, a lo mejor no lo estoy diciendo. Sí, miren, ayuno 2 veces a la semana. Eso era, vamos a decirlo así, esa era la práctica común de los fariseos. Los maestros, los líderes religiosos, los escribas, los que tenían discípulos, la práctica común era ayunar 2 veces a la semana. Insisto, la ordenanza, la práctica era solo para el día de la expiación, pero la tradición judía la había hecho un requisito, un deber que se debía realizar 2 veces a la semana. Y en estas prácticas, hermanos, como en muchas otras, los líderes religiosos, los judíos, eran muy cuidadosos. Eran muy estrictos en la práctica, por ejemplo, del ayunar 2 veces a la semana. Para ayunar yo tengo que hacerlo sí o sí 2 veces. Y eran muy cuidadosos en hacerlo, en seguir esa costumbre. Esa costumbre está y era realizada y se señala en este mismo Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, junto con el dar limosnas y junto con las oraciones. Cuando se daba limosna y se hacían oraciones, junto con el ayunar 2 veces a la semana, estas eran las prácticas más comunes y principales de los judíos. O sea, un judío que se decía piadoso, que se decía un seguidor fiel de la tradición, era el que daba limosna
era el que oraba. De la manera en la que lo hacían es que los fariseos y escribas, y también ayunaban 2 veces a la semana. Pero ustedes y yo ya conocemos los pasajes, cómo ellos usaron todas esas prácticas piadosas buenas, las usaron para que la gente los viera, para que la gente los observara. Entonces, fue en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo vino que se realizaba todo esto como parte de lo que un judío hacía. Y los escribas y fariseos miraban con mucha seriedad estas prácticas. Observaban y lo veían y decían, yo tengo que vivir haciendo esto, tengo que ayunar. Y eran muy estrictos en el hacerlo, en el vivirlo, tanto en ellos como para el pueblo. Y eran muy duros con aquellos que no seguían estas prácticas. Vean, eran muy estrictos para hacerlo, pero también eran muy estrictos con quien no las hacía. Era algo establecido para la vida piadosa de los judíos en aquel tiempo. El hacerlo era algo reconocido. El no hacerlo era algo condenable. Era algo que le quitaba prestigio al maestro, al líder, al escriba, al fariseo. Y cuando lo hacían, eran ostentosos. Como dice el pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16, cuando ayunéis, el Señor les dice, pueden hacerlo, pero cuando lo hagan, no seáis como los hipócritas, escribas y fariseos, porque ellos demudan sus rostros. O sea, ellos dan una apariencia para que vean, ay, esa persona ha ayunado. Ay, él de seguro está así, de esa manera, tan demacrado, tan mal, porque de seguro ayunó mucho tiempo, estuvo ayunando todo el día quizás. Y ellos hacían alarde de todo eso para que la gente los viera. El Señor Jesucristo señaló eso. Y para ellos, los escribas, era importante vivir de esta manera. Cuando daban limosnas, sonaban trompeta. Cuando oraban, lo hacían en pie y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Estas prácticas piadosas, estas prácticas las usaban para ser vistos. Las usaban para que la gente los admirara. Los usaban para recibir el aplauso de la gente. Estas prácticas que debían llevar al hombre a la humildad, al arrepentimiento y el perdón. A ver, ¿por qué, hermanos? Ahorita estoy pensando en esto. ¿Por qué fue establecido esa práctica del ayuno en el día de la expiación? Para que el pueblo recordara la necesidad que tenía de ser salvo. Y que ese recordar los llevara al arrepentimiento. Que se arrepintieran. Y todo eso que hacían, el ser afligidos, el vivir en el celebrar esa fiesta de una manera en aflicción, era para que ellos recordaran que necesitaban recibir el perdón de sus pecados y necesitaban arrepentirse y pedir perdón. Y eso lo reflejaban, lo hacían también como parte de la práctica en el ayuno. Pero todo eso se había perdido, la humildad, el arrepentimiento, el fin principal se había perdido y se había convertido, hermanos, en una simple ceremonia, en una exhibición de orgullo. Hermanos, esto es algo de lo cual ustedes y yo nos debemos cuidar, porque en las prácticas que hacemos, que tenemos como cristianos, y en general vamos a decirlo, las religiones en general, nosotros nos debemos distinguir de los demás sistemas religiosos. ¿En qué sentido? En el corazón que hay detrás de todo lo que hacemos. Ellos lo hacen por costumbre, por práctica, por un simple ritual. Nosotros no lo hacemos
porque sea algo simple, sino por una convicción que hay en nosotros. A ver, ¿por qué venimos al templo? No es un ritual, no es porque hay que cumplir como ellos lo hacían o para que me vean que yo vengo al templo, no. Es porque reconocemos una necesidad en nuestra vida, la necesidad de estar cerca de Dios. Claro que estamos cerca de Dios en la semana, pero al venir al templo, ahí reconozco mi necesidad, en particular diciendo, quiero estar en ese lugar, quiero estar con la iglesia, quiero estar con los hermanos, quiero estar en ese lugar para ser edificado, en la comunión de los santos, con los que tienen la misma fe que yo, alabando y glorificando a Dios, escuchando de la palabra de Dios, cuando participamos de la mesa del Señor, porque yo sé que el sacrificio que es efectivo para mi vida es el sacrificio que salvó a mi hermano y a mi hermana. Y es la misma fe que tenemos. Vean, hermanos, no debe ser algo, ir al templo, la mesa del Señor, el hacer esto, el hacer... No tiene que ser como un simple ritual que es ajeno a nosotros, sino como algo que forma parte de nuestra vida, y en eso tenemos una convicción. Una convicción, hermanos, donde entendemos nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de arrepentimiento, nuestra necesidad de recibir el perdón de nuestros pecados, y no como una actitud, una acción que nos exhiba delante de los demás. El pueblo, hermanos, había practicado todo esto de una manera externa, pero su corazón estaba lejos del Dios que lo había ordenado. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Por eso en Mateo, en el Sermón del Monte, lo señala. Y ahora en este pasaje el Señor Jesucristo ve esa condición en estos hombres. Y ellos le preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos sí lo hacemos y tus discípulos no? Para ellos esa era la norma, esa era la rutina. Para ellos esa era la forma en la que se debía hacer. Hermanos, usted y yo hemos de orar, hemos de adorar, hemos de ayunar, hemos de servir a Dios sin perder, hermanos, en todo eso el punto principal, que es que todo lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Dios. No buscamos reconocimiento. Al venir aquí no buscamos reconocimiento. Al hacer lo que hacemos no buscamos el reconocimiento, sino glorificar a nuestro Dios, darle la gloria y la honra a Él, y que esa falta de entendimiento, hermanos, no impida, no sea un obstáculo para que lo que hagamos sea con fidelidad. Ir a la iglesia, leer la Biblia, dar gracias a Dios, por ejemplo, por el alimento. Pues es que eso me lo enseñaron mis papás, que yo debo dar gracias a Dios. Y hasta muchas veces en algunas películas se hace como si fuera pues algo, como una costumbre más. Pero no, ¿por qué damos gracias a Dios? Pues porque hay gratitud en nuestro corazón, porque hay gratitud en nosotros. Pero ¿cuál es el otro extremo? Vean, hay dos extremos. Un extremo es el que dice, el que se olvida de dar gracias a Dios. El que dice, pues esto lo tengo porque yo lo gané. Pero el otro extremo, ¿cuál es? Mira, si tú no das gracias a Dios, estás perdido. Si tú no das gracias, imagínense, si a mí un día se me olvida dar gracias a Dios por la comida, ya estás condenado. No, yo lo que quiero es que veamos el equilibrio en las prácticas. En estas prácticas, hermanos, en el venir al templo, lo hacemos por gratitud, no porque el hermano nos amenazó. Es que el pastor me amenazó y pues tengo que ir porque dijo que si no me va a pasar no sé qué. No, sino porque hay gratitud en nuestro corazón, y como en eso, en cada una de las cosas, hermanos, que lo hagamos con gozo, con alegría, con disposición, con gratitud. El sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, sea glorificar a nuestro Dios, darle la gloria y la honra a Él. Pero aquí los hombres que le preguntan al Señor Jesucristo esto, era porque para ellos era un parámetro. ¿Por qué
¿por qué tus discípulos no lo hacen y nosotros sí? ¿Por qué ellos no lo realizan? Y el Señor Jesucristo les contesta, versículo 15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí está hablando, hermanos, de la alegría y el gozo que se produce cuando, dice en este caso, hay una boda. Cuando hay una boda, cuando hay un tiempo de festejar, en este caso, en una boda, dice el Señor Jesucristo, hay alegría, hay gozo, hay regocijo. En aquel tiempo, hermanos, estas fiestas, estas prácticas eran motivo de gozo, eran motivo de celebración, pero lo contrario es el tiempo de luto, el tiempo de pérdida. Ahí había tristeza, ahí había lo que hay en esos momentos, ¿no? La tristeza, el dolor que hay en esos momentos. El Señor Jesucristo hace ese contraste entre las bodas y el tiempo de luto, la actitud que hay en ambos momentos. En este caso les dice, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto? ¿De quiénes están hablando, hermanos, aquí? Dice, entre tanto el esposo está con ellos. La práctica en aquel tiempo, hermanos, era que el esposo reunía a un grupo de amigos cercanos, los cuales eran responsables de lo que se hacía en la fiesta, y el esposo tenía en ese tiempo de celebración alegría y la compartía con sus amigos. Lo mismo está pasando aquí, hermanos. Cristo, el esposo, estaba con su pueblo y ese era momento de alegría. El Señor Jesucristo les está diciendo, este es momento de alegría, este es momento de gozo, este es momento de regocijo. Ellos lo hacen porque yo, el esposo, el Todopoderoso, el Salvador, estoy con ellos. No hay luto, hay alegría y hay gozo. El gozo que los discípulos experimentaban al estar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué les dice esto? Porque el ayuno, hermanos, en el ayuno, la práctica del ayuno era una muestra, una evidencia como de un momento de aflicción en la vida de la persona, de dolor, de una situación de dificultad en aquel tiempo. Por eso dice el Señor Jesucristo, ahorita no es momento de dificultad, ahorita no es momento de dolor, ahorita no es tiempo de angustia. Cristo, el Salvador, el Todopoderoso, está con ellos y ellos debían estar alegres, gozosos, de saber que el Emmanuel, el Mesías, estaba con ellos. El Señor Jesucristo les hace ver que este era el tiempo de alegría, porque Él estaba con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará. Va a haber días, dice el Señor Jesucristo, cuando yo no estaré más con ellos. Ya no estaré más a su lado. Yo voy a ser quitado del medio de ellos y ellos ayunarán. Hablando de las dificultades que vendrían para los discípulos después de que el Señor Jesucristo ya no estuviera con ellos. El Señor les está enseñando que para ese momento el ayuno no era apropiado, porque no había razón para llorar, no había razón para afligirse, no había razón para pasar momentos de aflicción, sino todo lo contrario, era tiempo de gozo y de alegría, pues nuestro Salvador estaba con ellos. Y eso lo debían entender los discípulos de Juan. Parece ser que ellos no habían entendido que este era el tiempo de gozo. Este era el tiempo de alegría. Este era el tiempo de regocijo, pues el Cordero de Dios estaba con ellos. El Mesías, el Salvador, estaba con ellos. Y Juan el Bautista se los anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo enseñó de esta manera, a diferencia de las prácticas tradicionales de aquel tiempo. Detrás de el Señor Jesucristo quería hacerles entender
que no había momento para estar afligido. Pues vean, ¿cuál era la aflicción? ¿Cuál era la aflicción que producía el ayuno en la práctica de la ceremonia de la expiación? ¿Cuál era la aflicción? Por el pecado. Esa era la aflicción en la ceremonia en la fiesta de la expiación. ¿Por qué no había más aflicción de esa en ese momento? Porque el Salvador estaba con ellos. Porque Cristo, el que perdona y se los dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ese motivo de aflicción que hay por ese ayuno, dice el Señor, ahorita no tiene razón de ser. Porque el que perdona pecados está con ustedes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo quería hacerles ver esto y les quería enseñar que la práctica que los rabinos, la práctica que los líderes religiosos tenían del ayuno no era la correcta. Habían olvidado, habían abandonado el sentido original de la enseñanza y la habían hecho una práctica para exhibirse. Y con esta declaración el Señor les recuerda, les hace ver, recuerden cuál es el sentido original de esta práctica. Recordar que necesitan el perdón y yo soy el que da el perdón de los pecados. Por eso no hay motivo para angustiarse, les dice el Señor Jesucristo. Versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El Señor Jesucristo usa dos ilustraciones para hablar de la obra que él venía a hacer, a diferencia de la obra de escribas y fariseos. Vean, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo con esto? En aquel tiempo, hermanos, para entender lo que les está diciendo, en aquel tiempo, la ropa, las prendas eran de lana o de lino. Cuando estas se lavaban, tendían a, lo que pasaba con esa tela era que se encogía, se disminuía el tamaño. Entonces, en este pasaje lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que había prendas viejitas que ya habían reducido mucho el tamaño. Entonces, cuando una de esas prendas se rasgaba, no se le ponía una nueva, porque la nueva al reducirse iba a rasgar la viejita. Entonces les está diciendo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Lo mismo pasaba con el siguiente ejemplo que dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. En aquel tiempo estos utensilios, los odres, eran recipientes hechos de pieles de animales. Por lo regular eran hechos de partes de la piel de los animales que eran anchas. Por ejemplo, el cuello. Por ejemplo, las piernas de los animales. Se quitaba la piel y se sacaba completita la forma y ya nada más se cosía para poder, en esa piel se podía vertir el vino y esas pieles eran buenas para conservar los vinos. ¿Qué es lo que pasaba por lo regular con esas pieles? Bueno, esas pieles se llegaban a secar y se hacían frágiles. Se secaban y se hacían muy frágiles, muy débiles. De manera que cuando había odres muy viejitos, ya muy secos, y se les echaba el vino, ¿qué pasaba? Pues se abrían y se derramaba todo el vino. Entonces, estas prácticas comunes en aquel tiempo las usa el Señor Jesucristo para hablar de ¿qué? Ni echan vino nuevo en odres viejos, de manera que los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero se echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservan juntamente. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo, hermanos? Está hablando de las prácticas y enseñanzas antiguas, vamos a decir así, que los escribas y fariseos tenían
y lo que el Señor Jesucristo venía a enseñar. Las prácticas y formas de enseñar de los escribas y fariseos, hermanos, era apelando a lo externo, a lo exterior, a lo de afuera. Por eso dice el Señor Jesucristo, se echa vino nuevo en odres nuevos. Aquí habla, hermanos, vean, el Señor Jesucristo está hablando y enseñando de esa obra maravillosa de la cual le habló a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo les está diciendo, miren, lo que yo hago, mis enseñanzas, no tiene cabida en estos odres viejos. ¿Quiénes eran los odres viejos? Escribas y fariseos. Mis enseñanzas no tienen cabida en ellos, porque ellos ya tienen una forma de pensar, una forma de ser. Ellos no reconocen que necesitan arrepentirse. Ellos están adheridos, ya están endurecidos en sus tradiciones externas, en sus vidas externas, en lo exterior. ¿A qué apelaban, hermanos? ¿Y cuál era la enseñanza de los escribas y fariseos? Apelaban a lo externo. O sea, ellos podían en su corazón vivir de la manera en la que sea, mientras tú ayunaras 2 veces, mientras dieras tu limosna, mientras oraras, lo que hubiese en tu corazón no importa, estabas cumpliendo. Viene el Señor Jesucristo y enseña de una manera distinta, donde habla, por ejemplo, a Nicodemo de un cambio en el corazón, de un cambio en la vida. Viene el Señor Jesucristo a enseñar algo diferente. ¿Por qué habla de esta manera estos hombres? Lo vemos en la enseñanza anterior. Estos hombres se creían justos. Estos hombres, por eso dice el Señor Jesucristo en el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes eran los que se creían sanos? Escribas y fariseos. No es que estuviesen sanos, se creían sanos. Y ellos decían, yo no tengo necesidad de lo que tú me estás diciendo. Yo no tengo necesidad de ti. ¿Quiénes son los enfermos? ¿Quiénes somos los enfermos? Los que reconocemos que somos pecadores. Los que reconocemos que hemos ofendido a Dios, que hemos quebrantado la ley de Dios. Los que reconocemos, hermanos, vean, que necesitamos de un cambio en nuestra vida. Y ese cambio va a producir en nosotros fruto digno de arrepentimiento. Pero estos hombres no iban a aceptar ese sistema de pensamiento del Señor Jesucristo. Por eso a ellos les llama vestidos viejos y odres viejos. Porque no aceptarían esto. No aceptarían esta importante enseñanza del Señor Jesucristo. La única manera, hermanos, en la cual estos hombres podrían aceptar lo que Cristo les dijera era arrepentirse. Era dejar de confiar en ellos mismos. ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Confiaban en ellos. Por eso decían, tengo que ayunar 2 veces para que yo me gane mi justicia, me gane el agradar a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Orar, dar mi limosna, todo eso lo tengo que hacer. Y por eso el fariseo oraba, gracias te doy, Señor, porque mira cómo soy. Mira la manera en la que me comporto, hermanos. Usted y yo debemos cuidarnos de pensar de esta manera. Pensar, hermanos, en algún momento que somos autosuficientes, que ya no necesitamos de Dios. El cristiano debe cuidar su corazón de jactarse de las cosas de ese mundo. El cristiano no se jacta de las cosas del mundo. Si bien el Señor a veces nos da algo, el cristiano no se jacta de eso. El cristiano no se jacta de lo que hace. El cristiano no se jacta de decir yo voy al templo y tú no. No. El cristiano no se jacta de decir yo sirvo a Dios y tú no. No. El cristiano, hermanos, sabe y entiende que Cristo ha hecho una obra maravillosa en su vida. Entiende que Cristo le ha salvado, le ha regenerado, le ha restaurado, ha hecho esa obra en su vida y le da de su perdón todos los días. El cristiano entiende, hermanos, esa obra maravillosa y por eso dice, es necesario que el vino nuevo se eche en odres nuevos. ¿Cuáles son esos odres nuevos? Esas vidas transformadas.
esas vidas que vienen en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, esas vidas, hermanos, que vienen delante del Señor y el Señor hace la obra en sus vidas, les transforma y seguimos, hermanos, reconociendo esa necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos confiaban en ellos y no se arrepentían de sus pecados. Por eso les dijo el Señor: id y aprender, misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué sirve sus prácticas si no viven y actúan con misericordia? El cristiano, hermanos, el cristiano vive en conformidad a la voluntad de Dios, pero porque Dios ha hecho la obra en su vida y le ha transformado. Y esa, hermanos, es la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. El sistema de los fariseos era un sistema legalista y externo. Ese sistema externo que solamente buscaba el exterior. No podía, hermanos, no podía unirse, no podía estar a la par o convivir o tener algo que ver con el ministerio, hermanos, del Señor Jesucristo. Ese sistema tenía que morir. Ese sistema no servía. Ese sistema se oponía a la obra del Señor Jesucristo. Vean, el sistema de los escribas y fariseos era contrario a la obra del Señor Jesucristo. Porque el sistema de ellos era: haz para que alcances el perdón de Dios. Pero Cristo vino porque ni usted ni yo podíamos alcanzar ese perdón. Cristo vino para dar su vida por todos nosotros. Y usted y yo, hermanos, estamos en este lugar porque Cristo ha hecho esa obra en su vida y hemos entendido nuestra necesidad de Él. Estos hombres habían olvidado el punto principal de las ordenanzas del Antiguo Testamento y las habían convertido en tradiciones. Habían olvidado la necesidad que tenían y se jactaban ahora de lo externo. Pero vino el Señor Jesucristo y les enseñó y los llamó al arrepentimiento. No he venido a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiere el Señor, hermanos, que usted y yo seamos de esos pocos, de ese remanente que reconoce su necesidad del Señor Jesucristo. Quiere el Señor, hermanos, que usted y yo no seamos de los que nos fijamos únicamente en lo externo, sino que le pedimos al Señor que Él cambie y transforme nuestra vida, que Él nos haga nuevas criaturas, que Él, hermanos, nos limpie de nuestros pecados. Seamos, hermanos, de aquellos que vienen a Cristo en humildad, en necesidad de Él y en arrepentimiento. Y busquemos la salvación, no por nuestros méritos, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso ocurre en nuestra vida, hermanos, Cristo nos hace verdaderamente libres, libres del sistema religioso humano, libres, hermanos, de la confianza en nosotros mismos. Nos hace libres y nos volvemos completamente a Él y le damos a Él la gloria y la honra. Esto es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, está enseñando. Quiere el Señor, hermanos, que ustedes y yo veamos esta necesidad que tenemos de Él y nos volvamos a Cristo en humildad y fe. Que dejemos de confiar en nuestras fuerzas, en nosotros mismos. Que dejemos de jactarnos quizás en algo en nosotros y pongamos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos enseñas. Te doy gracias, Señor, por lo que tú dices a cada uno de nosotros por medio de cada pasaje. Qué hermoso, Señor, es poder detenernos en cada pasaje, oh Dios, y considerar lo que tú enseñas en cada uno de ellos. Si pasáramos de rápido, Señor, tantas cosas nos perderíamos, Señor, si fuéramos rápidos y lo leyéramos de rápido. Incluso, Señor, al detenernos, nos perdemos de tantas cosas
por nuestra limitación, pero que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros por tu Santo Espíritu y podamos ver nuestra necesidad de ti. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y nos ayudes, bendito Dios, a ver nuestra necesidad que tenemos de ti. Nos ayudes, Señor, y reconozcamos cuánto te necesitamos. Nos ayudes, Señor, para que si realizamos alguna práctica, Señor, piadosa, la sigamos realizando, la sigamos practicando, Señor, pero de la manera correcta, de la manera en que a ti te agrada. En ninguna de esas prácticas, Señor, buenas, piadosas, hay reconocimiento. Yo no tengo por qué ser reconocido, Señor, si leo la Biblia. Yo no tengo por qué ser reconocido si oro. Yo no tengo por qué ser reconocido si vengo al templo. Yo no tengo por qué ser reconocido, Señor, si ayuno. Yo no tengo por qué ser reconocido si te sirvo, Señor. No, todo es por tu gracia, todo es por tu favor. Y si lo hacemos, Señor, no es por reconocimiento, es porque al leer la Biblia, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ese pan que necesitamos todos los días, tu palabra. Es porque al orar, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti y nuestro anhelo y deseo de tener comunión contigo. Es porque al venir a tu casa, Señor, reconocemos que queremos estar cerca de ti y anhelamos hacer tu voluntad y estar en la comunión con los santos. Es porque, Señor, al practicar cada una de las cosas que tu palabra nos enseña y hacemos, Señor, es porque hay en nosotros una necesidad y dependencia de ti. Ayúdanos, Señor, a ver eso, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos, Señor, a practicarlo, para que cuando lo hagamos tú seas glorificado y, como dijo Juan el Bautista, tú crezcas y yo mengue. Yo mengue, mis anhelos y todo lo que yo soy mengue, y tú crezcas, Señor, y tú seas glorificado en mi vida. Gracias te doy, Señor, porque en tu gracia nos permites venir delante de ti sin ser merecedores. Te ruego que seas con cada uno de mis hermanos. Te ruego que seas con cada uno de los que están aquí, Señor. Que podamos, Señor, seguir reconociendo esa necesidad y podamos estar cerca de ti, Señor, buscándote en oración en todo momento. Ayúdanos, bendito Dios, para que seamos hallados fieles delante de ti, Señor, fieles delante de tu presencia, fieles, Señor, ante ti. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin ti estaríamos perdidos, que sin ti, Señor, caeríamos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que lejos de ti nada tenemos. No hay de qué jactarse, no hay nada más grande que buscar, Señor, sino tu presencia y estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, para que sea así en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, porque tú hablas a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, oh Dios. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese alguna dificultad, si hubiese alguna situación, Señor, en cada uno de nosotros, te ruego que nos ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor, te damos, pues sabemos que tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos. Quita toda dificultad que pueda haber. Ponemos en tus manos toda enfermedad, toda preocupación, toda dificultad. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, pues sabemos que nada sale de tu control y en ti hemos de confiar siempre, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Te ruego que nos lleves con bien, Señor, hasta nuestros destinos y nos permitas realizar nuestras actividades para el día domingo, Señor, estar una vez más en este lugar reunidos, dándote a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por tu palabra. Gracias por el momento de alabanza. Gracias por lo que hemos podido hacer, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, te damos
porque tú nos has permitido estar en tu casa. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien, Señor, y te ruego que seas con cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos a tu iglesia, Señor, cada familia, los que están y los que no han podido estar, los ponemos en tus manos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a leer el Salmo 23, hermanos. Y con este salmo finalizamos con el culto de esta tarde. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares solitarios pastos para descansar, Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.